al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 51 minutos, 6:51. Un poco de molestia genera mirar a este exasambleísta Santiago Díaz Asque de cooperador eficaz en un caso que investiga la Fiscalía por supuesto manejo de dineros públicos provenientes de origen dudoso para financiar la campaña de Luisa González. El exasambleísta Santiago Díaz Asque afirma que él trasladó dinero desde Venezuela hacia Ecuador por disposición del presidente Rafael Correa. La declaración la realizó tras rendir su versión dentro del denominado caso Caja Chica, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Y han dicho que podría beneficiarse de una cooperación eficaz en un caso por presunto lavado de activos. Eso no está claro. Lo que sabemos ahorita es que el señor está detenido por un caso de violación infantil, por un crimen atroz. Y el señor, no sé si en realidad guarda prisión en la cárcel 4, sería de confirmar, porque anda paseándose por todos lados. A continuación, analizamos el caso del exasambleísta Santiago Díaz Asque con María del Mar Gallegos. Ella es abogada penalista. Y queremos saber, ¿podría beneficiar en un caso en el otro María del Mar Gallegos? Porque de ser así sería grave, ¿no? La niña víctima en este caso quedaría como en indefensión o en impunidad, si es que el Estado decide coger como cooperador eficaz en un caso y beneficiarlo en otro. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Hernán, y buenos días a todas las personas que nos escuchan por FM Mundo. Es correcto, Hernán, la pregunta que tú haces. ¿Se puede beneficiar el asambleísta o cualquier otra persona de una cooperación eficaz por dar información en otro caso que no es el por el cual está procesado y la respuesta es no, ¿sí? Aunque el Código Orgánico Integral Penal no es tan claro al respecto, este es un caso que nos abre a la discusión al respecto. En el caso que él está siendo procesado, como tú bien lo decías, es un caso de violación. Y esa es la palabra correcta y el término jurídico correcto, violación. Él ha violado presuntamente, digo presuntamente porque se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario, pero él está procesado por haber violado a una niña de 12 años. En este momento, de hecho, nosotros tenemos ya fecha de audiencia de juzgamiento para el 26 de marzo, si la memoria no me falla, ¿sí? En ese caso, él es el presunto agresor y hay una víctima que es una menor de edad. Él ha dado información en un caso que además está en investigación previa, en que realmente nosotros no conocemos quiénes son los procesados. Conocemos un poco lo que hemos visto en las noticias por los allanamientos y nada más, y por la entrevista o los 40 segundos que él habla fuera de la fiscalía. Y ahí es que nosotros nos enteramos que él da una versión que tú ya lo has manifestado, pero al final de esta versión, de esta entrevista, él dice, yo soy inocente en el otro caso. Y ahí es cuando nos hace ruido a todos. Y cuando despierta las alarmas, claro. Uh-huh. Exactamente, sobre todo nosotros como abogado de la niña y a la familia, por supuesto, y ya de hecho toda esta situación ya es revictimizante para la nena, ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice, a ver, espérame, ¿qué procesos él tiene abiertos? Se habla de un posible caso de lavado de activos, pero en el sistema de consultas de delito a fiscalía, y por supuesto en el SAYA no va a salir todavía del Consejo de la Judicatura porque no es un proceso penal todavía. Se dice, y lo que hemos escuchado en redes, pero no deja de ser un chisme, es que tal vez tendría otro delito de lavado de activos. Pero hoy por hoy, el único delito en el cual él podría verse beneficiado o que quisiera verse beneficiado es en el delito de violación a esta nena. Pero la cooperación eficaz no funciona así. Uh-huh. Y es que esta figura ha sido usada muchísimo, hemos visto en los últimos años muchísimo. Ya tenemos a Daniel Salcedo, a Mayra Salazar, una de las primeras fue la señora Pamela Martínez, pero vamos a analizar y hacer un poco de memoria al respecto. La cooperación eficaz, Hernán, sirve para 4 cosas principalmente. Para entender o para dar con los hechos investigados, para saber o conocer quiénes son los responsables, para neutralizar el cometimiento del ilícito y para dar con los bienes o dineros productos del ilícito. Esos son los 4 fines,
¿sí? Pero si yo estoy dando información, es porque tal vez probablemente yo era parte de la estructura y puedo dar información que yo conozco a cambio de beneficiarme en la pena. El beneficio que yo obtengo por dar esta delación, ¿no es cierto?, es de un 80-90%. Me quedo con la pena, digamos, la pena es de cierta cantidad, yo me quedo con el 80%, me reducen el 80% de esa pena, y en el caso de que yo doy con la cúpula de la organización, me rebajan hasta el 90% de la pena. Entonces imagínate tú y a todas las personas que nos escuchan, es una pena bastante reducida y tiene su lógica, porque cuando yo doy esta información y ayudo al Estado, a la Fiscalía, a dar con todo lo que dije hace un momento, responsables, modus operandi, dinero, bienes, por supuesto que lo que dice el Estado y legisladores, yo te premio, te doy un beneficio, no dejas de tener una pena privativa de libertad, pero te doy un beneficio. Pero la lógica nos dice que eso es para los casos en los que yo he participado y que voy a develar una estructura, un modus operandi. Acá estamos frente a un delito de violación, en donde el único agresor es el señor Santiago Díaz. El presunto agresor es el señor Santiago Díaz. Y a mí lo que me preocupa al final de esta pequeña entrevista que él da, ¿no?, que algunos periodistas lo han cuestionado bastante, que cómo le permiten pues dar esta entrevista si es que está justamente saliendo de una versión en investigación previa. Él dice, tengo las pruebas suficientes. Miren, yo como abogada del caso, ¿sí?, conozco ese expediente y en un delito de violencia sexual es un delito difícil. ¿Sí? Un delito de violación es difícil porque no hay testigos, porque evidentemente por la naturaleza del delito, estos delitos se cometen en la clandestinidad. Sin embargo, siempre que hablamos de delitos sexuales, hay pruebas o elementos que son bastante fuertes al momento de tratar de determinar si hubo el acto delictivo y el responsable. Y estas son testimonios, el testimonio anticipado de la víctima, claro. La pericia, donde entra la nena, donde entra la nena, ¿no es cierto? Y ella habla su historia, lo que pasó, lo que vivió. Tiene lo que tú, Hernán, dices, excelente, es el tema de la pericia médica, el médico legista, la pericia psicológica y trabajo social. Básicamente esas son las pruebas por las cuales se desarrolla un caso como el de delito de violencia sexual. La Corte Nacional de Justicia ya ha dicho que en los delitos de violencia sexual el testimonio de anticipado toma una relevancia fundamental. No obstante, no podría ser la única prueba, sino que hay que analizar las pruebas periféricas. Y en cada una de estas pruebas que acabo de mencionar, la nena siempre ha sido coherente y manifiesta su historia de manera similar o igual en cada una de las entrevistas que le hacen. Y sobre todo, el examen médico legal, ¿sí? Por temas de no revictimización, no puedo yo explicar exactamente lo que hay, pero definitivamente que hay laceraciones y hay desgarros, ¿sí? Y esto es fuerte. Y el ciudadano exasambleísta Santiago Díaz, curiosamente la Fiscalía no ha dicho si está vinculado, implicado en el caso de lavado de activos, no ha sido clara, solamente lo ha llamado a declarar como supuesto colaborador de la justicia, pero a él no le han hecho ningún allanamiento en su casa, ni la de su familia, como para recabar indicios, lo que nos lleva a pensar que quisieran beneficiarlo en el caso de violación, que sería un error grave y sobre lo que hay que estar pendientes y vigilantes. Gracias, María del Mar Gallegos, muy gentil. Muy gentil. Con muchísimo gusto, Hernán. Estamos en contacto, gracias, buenos días. Ella es abogada penalista, María del Mar Gallegos, hablando sobre la declaración del proceso de Santiago Díaz, si podría o no beneficiarlo en el caso principal del que es acusado, violación infantil.